¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 30 años? Y no me refiero solo a que ya no usamos telegramas o a que no tenemos que ir físicamente a una biblioteca para copiar a mano 5 páginas de un libro. Me refiero a algo más profundo. Te refieres a cómo las reglas del juego, nuestras leyes y derechos intentan sobrevivir en una realidad que cambia a la velocidad de la luz, ¿verdad? Exacto. Estaba reflexionando sobre eso. Hace unas décadas, el mayor avance tecnológico era la fotocopiadora, que nos salvó la vida a muchos estudiantes. Hoy, estamos hablando de inteligencia artificial que escribe ensayos, de bebés que nacen en vientres alquilados y de algoritmos que podrían gobernarnos. ¿Cómo diablos se mantiene vigente una constitución escrita en los años 80 ante este tsunami de cambios? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es fascinante, porque nos obliga a ver el derecho, no como una piedra tallada, sino como un organismo vivo. Existe un concepto clave aquí, la interpretación evolutiva de los derechos humanos. Si nos quedáramos con lo que pensaban los legisladores hace 40 años, estaríamos perdidos. Claro, porque en 1985 nadie pensaba en el Internet, y mucho menos en la biogenética avanzada. Precisamente. Nuestra Constitución, y específicamente el artículo 44, es una joya en ese sentido. Deja una puerta abierta, o más bien un portón gigante. Dice básicamente que los derechos no se limitan a los que están escritos ahí, sino que cualquier otro derecho inherente a la persona humana se da por incluido. Es una cláusula de seguridad para el futuro. Es como decir, no sabemos qué inventarán en el futuro, pero si afecta tu dignidad, tienes derecho a estar protegido. Tal cual. Y esto se conecta directamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos han establecido que los derechos humanos evolucionan. Mira, el ejemplo más brutal es el concepto de vida y familia. Antes era blanco o negro. Hoy tenemos casos que desafían la biología misma. Déjame adivinar, ¿te refieres al famoso caso de la fecundación in vitro contra Costa Rica? Ese mismo. El caso Artavia Murillo. Es un hito. Costa Rica había prohibido la fecundación in vitro, argumentando la protección de la vida desde la concepción. Pero la Corte Interamericana hizo un análisis científico y dogmático impresionante. Dijo, momento, la interpretación no puede ser restrictiva. Pero lo más impactante no fue solo la discusión sobre cuándo empieza la vida, sino cómo. Clasificaron a las personas que no podían concebir ¿Cómo las clasificaron? como personas con una discapacidad. Y esto es fortísimo. La Corte dijo que la infertilidad es una discapacidad y que el Estado, al prohibir la técnica, estaba discriminando a estas personas. El Estado tiene la obligación de dar herramientas para equiparar a quienes tienen esa dificultad con quienes no la tienen. ¡Wow! O sea, no es solo quiero tener un hijo, es tengo el derecho humano a formar una familia y el Estado no puede obstaculizar la ciencia que me permite hacerlo. Exacto. Y ahí ves la discriminación económica también. Porque en ese entonces los costarricenses con dinero se iban a Colombia a hacerse el tratamiento. Los pobres se quedaban sin la posibilidad de ser padres. La sentencia vino a nivelar el terreno. La tecnología avanza, y el derecho tuvo que correr para alcanzarla y decir, esto es un derecho humano. Es increíble cómo cambia la perspectiva cuando te pones en los zapatos del otro, porque es fácil juzgar desde afuera, decir, eso no es natural, hasta que eres tú, quien desea con toda el alma un hijo, y la naturaleza no te ayuda. La empatía es la base de la justicia. Y hablando de empatía y evolución, hay otro tema, donde Guatemala y muchos países fallan estrepitosamente, la familia y el divorcio. Aquí entra otro término que me encanta, la visión infantocéntrica. ¿Infantocéntrica? Suena a que el niño es el rey. Y debe serlo en el ámbito legal. Mira lo que pasa típicamente en los juzgados de familia. Se separan los padres y empieza la guerra. El juez, con una mentalidad arcaica, dice, el padre tiene derecho a ver al niño cada 15 días, un domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Uf, sí, el clásico papá de fin de semana.
Pero analízalo. Eso no es convivencia. ¿Qué clase de relación construyes con un hijo en 5 horas cada 2 semanas? Eso no es criar, eso es una visita al museo. La visión infantocéntrica le da la vuelta a la tortilla. No es el derecho del papá a ver al hijo, es el derecho del niño a convivir libremente con ambos padres. Claro, el sujeto del derecho es el niño, no el adulto. Exactamente. El niño tiene derecho a que su papá lo acueste, le haga el desayuno, lo regañe si no hace la tarea, juegue con él, se aburra con él. Convivir es vivir juntos, no solo verse. Cuando limitas eso a unas horas, estás violando el derecho del niño, no del padre. Y lo peor es que muchas veces los adultos usan a los niños como trofeos o armas para lastimarse entre ellos. Es una tragedia silenciosa. Y se pone peor cuando piensas en los niños, que ni siquiera tienen esa disputa, los que están abandonados. Tocaste una fibra sensible. El caso de los niños de la calle, Villagrán Morales, contra Guatemala, es doloroso pero necesario de estudiar. Nos recuerda que el Estado, muchas veces, es el principal violador de derechos. Pero, volviendo al tema de la familia, piensa en la adopción. Tenemos una burocracia que trata a los niños como si fueran productos perecederos. ¿Productos perecederos? Suena crudo. Lo es, pero es la realidad. Un niño de 2 años es fácilmente adoptable. Pero el sistema es tan lento, tan lleno de trabas, que ese niño cumple 10, 11 años en un orfanato. A esa edad, tristemente, las posibilidades de adopción caen en picada. Le robamos a ese niño el derecho a tener una familia por puro trámite administrativo. Eso es una violación de derechos humanos flagrante. Y mientras tanto, hay gente desesperada por adoptar que no puede. Es un sistema que pierde por los dos lados. Ahora, regresando a la tecnología y la familia, hay un tema que mencionaste al principio y que me dejó pensando. Los vientres de alquiler. En Guatemala eso es un área gris, ¿no? Más que gris, es un agujero negro. No hay regulación. Y en derecho, lo que no está prohibido está permitido, pero cuando hay problemas, todo se vuelve delito. En Estados Unidos, específicamente en California, hubo un caso que nos enseña hacia dónde va el futuro. El principio de intención. Cuéntame ese caso. Imagina una pareja. Contratan un vientre subrogado. Todo bien, el embarazo avanza. Pero antes de que nazca el bebé, la pareja se separa y se odian a muerte. Dicen, ya no quiero el bebé, cancelen todo. Pero el bebé ya viene en camino, y la mujer que alquiló el vientre tampoco lo querrá, supongo, si su contrato era solo gestarlo. Exacto. Ella lo hizo por dinero, quizás para alimentar a sus propios hijos. Entonces, ¿de quién es el niño? ¿Quién es el responsable? La Corte de California aplicó el principio de intención. Padre y madre son aquellos que tuvieron la intención original de crear esa vida. No importa que biológicamente no lo gestaran, o que ahora se arrepientan. Ellos detonaron el proceso, ellos son responsables. Es lógico. Si tú inicias el incendio, tú te haces cargo de las cenizas, o en este caso, de la vida. En Guatemala, como no tenemos esa regulación, ¿qué pasa? La gente desesperada acude a clínicas clandestinas. Si algo sale mal, todos terminan presos. Los padres intencionales, la madre gestante, los médicos. Criminalizamos la necesidad humana de trascender y tener hijos, en lugar de regularla con visión de derechos humanos. Es que la ley siempre va un paso atrás de la realidad. Y ahora que mencionas la velocidad de cambio, me asusta un poco pensar en lo que viene. Si hace 30 años ibas a Guatel a mandar un telegrama para que tu tía supiera que la llamarías mañana, y hoy hacemos videollamadas instantáneas con Australia, ¿qué pasará en 50 años con la inteligencia artificial? Esa es la gran incógnita. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que dicen que podrían gobernar mejor que los humanos. Y siendo cínicos, viendo a algunos de nuestros políticos, a veces uno duda si no tendrían razón. Pero hablando en serio, el desafío para los derechos humanos será monumental. ¿Cómo proteges la dignidad humana cuando una máquina toma decisiones sobre tu crédito, tu salud o tu libertad?
o tu libertad, literalmente, porque también mencionaste el tema de la prisión preventiva. Sí, ese es otro punto donde la tecnología jurídica debe cambiar. La Corte Interamericana acaba de sancionar a México por la prisión preventiva oficiosa. Básicamente, la ley obligaba a los jueces a meter presa a la gente por ciertos delitos automáticamente, sin analizar el caso. Eso es el legislativo metiéndose en la cocina del judicial. Es como si un robot dictara sentencia. Delito X igual cárcel, sin importar si eres inocente o si hay atenuantes. Exacto. Y eso viola la presunción de inocencia. El juez debe ser juez. Debe analizar. Si le quitas la capacidad de decidir, le quitas la humanidad a la justicia. Y sin justicia, el derecho humano es solo papel mojado. Hay un tema final que quería tocar contigo. Hablamos de tecnología, de derechos, de leyes, pero al final, todo recae en la sociedad, en nosotros, y en cómo usamos esa tecnología. Mencionaste algo sobre la reputación y las redes sociales. Sí, y esto es vital. Hoy día, con un celular en la mano, cualquiera es un medio de comunicación. Hubo un caso, una anécdota triste en la facultad. Una estudiante hizo una pregunta, quizás ingenua, quizás graciosa para algunos. Alguien la grabó y la subió a TikTok. Se viralizó mundialmente. Me imagino las burlas. Fueron terribles. Pero lo que la gente no entiende es que al burlarse de esa estudiante, no solo la dañan a ella, dañan a la institución, a su propia casa de estudios. Es como si en tu casa hay un problema y tú abres las ventanas para que todos los vecinos se rían de tu familia. Es el efecto boomerang de la tecnología. Creemos que estamos compartiendo un chiste, pero estamos erosionando nuestra propia comunidad. Exactamente. La evolución de los derechos humanos también implica una evolución en nuestra ética digital. Tenemos la libertad de expresión, sí, pero esa libertad tiene un límite, la dignidad del otro. Si usamos la tecnología para destruirnos entre nosotros, para humillar a un compañero o desprestigiar a nuestra universidad, entonces no hemos entendido nada sobre derechos humanos. Es paradójico. Tenemos más herramientas de conexión que nunca, pero a veces parece que tenemos menos empatía. Por eso insisto en el aspecto axiológico, los valores. La justicia no es solo lo que dice el juez. Justicia es que si alguien se esfuerza, gane. Y que si alguien comete un error, se le corrija con dignidad, no con un linchamiento digital. Para ir cerrando, hemos viajado desde la concepción hasta la inteligencia artificial, pasando por los divorcios y las cárceles. Si tuvieras que dejar a la audiencia con una sola idea sobre el futuro de nuestros derechos, ¿cuál sería? Que se preparen para lo inimaginable. Hace 25 años no imaginábamos este presente. En 50 años, quizás estemos discutiendo los derechos de los robots o la clonación humana. Pero no importa que tanto cambie la tecnología, hay algo que debe mantenerse inamovible, la dignidad humana como el centro de todo. Si perdemos eso, si dejamos que la técnica supere a la ética, habremos perdido la esencia de lo que somos. La tecnología cambia, la dignidad permanece, o al menos debería permanecer. Esa es la lucha. Y es una lucha diaria, en los tribunales, en las leyes y en cómo tratamos al que tenemos al lado. Nos dejas con mucho en qué pensar. Gracias por esta charla tan profunda. Y a ustedes que nos escuchan, la próxima vez que vayan a compartir un video viral o a juzgar una situación familiar ajena, recuerden, los derechos humanos empiezan en la empatía. Hasta la próxima. Hasta luego.